Ok, equipo, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de patrones de diseño. Hoy vamos a ver screenplay. Antes de arrancar, como saben y como siempre les enfoco, todas las preguntas que tengan son bienvenidas, por básicas o elementales que ustedes consideren que son. Es bueno tenerlas a bordo porque pueden responder las dudas, no solamente de quienes estamos acá y de pronto nos atreven a preguntar, sino también de quienes a futuro vean la grabación. No siendo más, vamos a arrancar. Entonces, como les dije ya, hoy vamos a ver screenplay, cómo lo vamos a adaptar a Cypress. Vamos a ver pues unas particularidades que pues, digamos que surgen con los patrones de diseño cuando se encuentran con frameworks como Cypress, que nos da digamos que prácticamente todo y que realmente uno a veces se pregunta como que, hey, ¿para qué voy a usar un patrón de diseño si Cypress me pone todo a la mano? Pero no significa que no se pueda mejorar lo que ya hay en Cypress. Entonces, vamos digamos que a preguntarnos todo eso y a ser muy críticos porque eso nos va a llevar a ser mejores testers también y a hacer mejores aportes en cualquier proyecto en el que nos vayamos a involucrar a futuro. No siendo más, hay una serie de prerequisitos de teoría antes de ver qué es Screenplay, para no enredarlos, y pues vamos a ver, digamos que unos conceptos muy puntuales. El primero es, ¿qué es BDD? BDD son las siglas para Behavior Driven Development, o en español, desarrollo guiado por el comportamiento. La definición que tenemos acá la voy a leer y después les explico con más detalle es: BDD es una metodología de desarrollo de software que facilita la escritura de especificaciones de pruebas en lenguaje natural. Hago una pausa aquí. ¿A qué les suena eso con lenguaje natural? De pronto, ¿quién me dice si yo les digo, hey, vamos a trabajar con lenguaje natural? ¿Cómo así? ¿Alguien le suena? Ok, Así como escribimos normalmente. exacto. Tal cual, como escribimos, como hablamos, eso es lenguaje natural. Entonces, eh, ya hasta aquí tenemos que básicamente es una metodología para escribir especificaciones, o sea, instrucciones o casos de prueba, eh, pero en lenguaje natural. O sea, si es una metodología, significa que hay una estructura, hay unos pasos, o sea, que hay una forma en específica de escribir. No es como que yo simplemente voy a escribir como si estuviera escribiendo una carta cualquiera, no. Esto tiene unos pasos, pero es en lenguaje natural para que vayamos desglosando esto. Dice, en la cual se basa la ejecución manual o automatizada. O sea, que si se basa en eso, significa que esto va a ser el que de aquí va a partir las instrucciones. De este BD va a partir las instrucciones que van a seguir los tester manual o quienes estén automatizando. Estas especificaciones se expresan en términos de comportamientos del usuario. ¿Cómo así? De hecho, por eso el nombre, desarrollo guiado por el comportamiento. Desde aquí ya no vamos a estar, digamos que los casos de prueba los vamos a escribir en, como si nosotros fuéramos el usuario. Entonces, vamos a ponernos en los pies del usuario y literalmente vamos a escribir desde ahí los casos. Ahora, ese lenguaje natural que usamos acá lo llamamos Gherkin. Gherkin es, digamos que la definición es un lenguaje que sigue una estructura basada en texto plano que se utiliza en las especificaciones y documentación de comportamientos y pruebas de software. ¿Cómo así? Gherkin, como lo dice acá, es ese lenguaje natural que vamos a usar que sigue unas reglas, una estructura que se escribe en texto plano. ¿Cómo así texto plano? Como cuando ustedes escriben en Word, eso es texto plano. O sea, así ya lo van a ver, ya les voy a mostrar un ejemplo. El punto es, Gherkin es el lenguaje que BDD usa. Porque BDD es en general, pues digamos que, por así decirlo, un marco, o sea, una metodología, es algo más grande. Gherkin es una de las herramientas que BDD usa, o sea, es una parte de. Por aquí tenemos unas preguntas, dicen, ¿tienen
que ver con impacto y severidad. No exactamente, Rodrigo, por el momento digamos que no vamos a entrar a eso. Eh, digamos que no, no, o sea, sí tiene que ver, pues que en cierta manera todo tiene que ver, Creo que le pero estaba no. respondiendo a Dani Calle que escribió más arribita, profe. Ah, ok, listo, perfecto, gracias. Qué pena, no. Gracias por la aclaración, no hay problema, está No, perfecto, tranqui. gracias ahí por la aclaración. Ok, entonces seguimos. Algunos de los conceptos claves que tiene Gherkin. Ya, como les dije ahorita vamos a dar les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, vamos a ver varios. Pero bueno, el primero, el escenario. Entiendan que cuando les hablan de escenario es una descripción específica de cómo debería comportarse una funcionalidad y contiene los pasos que indican acciones específicas a seguir y resultados esperados. Eh, no sé si de pronto les haga sentido, les voy a decir el ejemplo, de pronto alguien le pueda ayudar. Eh, resulta que cuando yo escucho la palabra escenario, a mí me suena a un escenario de una obra de teatro. Un escenario, básicamente, si ustedes lo piensan, al menos pues de una obra de teatro, pues digamos que de las que ustedes ven, no en la calle, sino pues bien preparada en un teatro, pues como tal. eh, resulta que eso pues tiene mucha preparación y tiene básicamente como para, tanto para el telón, para las diferentes escenas, todo, o sea, tiene unos elementos que hacen parte de eso, tienen una secuencia, o sea, cada escenario tiene unas, valga la redundancia, escenas y dentro de todo eso pues están... digamos que unos pasos que deben seguir, una secuencia, porque pues la obra, digamos que por muy aleatoria que sea, pues va desencadenando una cosa tras otra. Entonces, pues, eso es básicamente un escenario en testing. En este caso es como toda esa preparación, todos esos pasos, toda esa descripción, todo ese entorno sobre el cual vamos a testear. Steps, el segundo término, o pasos en español. Se familiaricen con estas, se las coloqué estrictamente en inglés porque pues la van a escuchar más acá. Escenario, digamos que en inglés suena parecido, entonces pues por eso se las dejé en español. Pero en fin, steps o pasos. Los steps o hooks hacen referencia en Gherkin a palabras claves, keywords. Es así también apréndanse keywords. Recuerden que hacen palabras claves, que las palabras claves son esas palabras que reservamos para usar para un uso específico. No se pueden usar para nada más. Por ejemplo, cuando veíamos JavaScript, si se acuerdan, usamos la palabra let para definir variables. No se podía usar para nada más. Asimismo, cuando usábamos el for each para recorrer los arreglos, no se podía usar para nada más. Entonces, eh, keywords en este caso, que Gherkin tiene sus propias keywords, sus propios palabras reservadas que nos ayudan a dar el contexto de la instrucción que se va a dar. Entonces, por ejemplo, la primera palabra reservada, estas son las más comunes, ¿no? No son las únicas, ahorita vamos a ver más palabras, pero estas pues, son las más comunes. La primera es given, dado que en español contexto inicial. Entonces, normalmente colocamos given para esos primeras, ¿cómo explicarlo? Esas primeras, esos ¿De pasos o condiciones? condiciones. Gracias, Rodrigo. Esa es la palabra. Esas primeras condiciones que tengo que dar antes de empezar el test. Sí, Entonces, es son como si en español precondiciones como dijera, tal. dado que tengo X condiciones ya en el escenario, o sea, ya están puestas sobre la mesa, ahí sí continúo el test, pero primero estas condiciones. Segundo, vamos a ver la palabra reservada when, que es cuando, y representan las acciones o los eventos que yo voy a ir dando, o sea, voy a ir describiendo cada vez. Entonces, cuando escribo mi usuario en el input, cuando escribo mi clave en el input de clave, cuando doy clic, en este caso pues en inglés, no, de hecho vamos a ver casos en inglés. En español, ahorita el ejemplo, pero más adelante todo lo vamos a trabajar en inglés para que se familiaricen. Y finalmente tenemos el den. Bueno, no finalmente porque sigue el and, pero den es con el cual cerramos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque el den entonces nos habla de una consecuencia. En este caso, más claro serían los resultados esperados. Entonces, volvamos a tomar el ejemplo. Entonces, given
el contexto inicial, entonces no sé, por ejemplo, navegué a la página. Cuando escriba mi usuario en el input name, cuando otra vez escriba mi clave en el input password, cuando otra vez dé clic en el botón login ya para validar mi usuario y mi contraseña. Luego ahí sí escribo un then. En español sería como entonces me redirige a la página de inicio de mi aplicación. Y eso es un then. Ahorita igual, vuelvo, repito, vemos el ejemplo. Finalmente tenemos el AND, que el AND lo que hace es que nos evita repetir cuando necesitamos repetir alguna de estas tres primeras. Entonces, por ejemplo, yo les dije varias veces el when para diferentes pasos. Para no repetir y para saber que va seguido de la misma secuencia de pasos, uno lo que hace es que en lugar de colocar when, con cada paso, coloca la primera vez when y de ahí en adelante coloca and. Y así sucesivamente. Si necesito en el given, que pasa también no solamente con el when, a veces necesito varios given, eh, pues lo que hago es colocar también varios and. Lo mismo pasa con el then. Puede que yo no tenga una sola validación, puede que tenga dos, tres, cuatro, cinco validaciones. Pasa porque en los test uno muchas veces necesita validar muchas cosas. Entonces, en lugar de colocar varios then, coloco then, luego and, hasta que ya haya validado todo lo que necesito. Finalmente, tenemos, yo les estoy diciendo, sí, finalmente, ahora sí, tenemos otro contexto, otro concepto que son las tablas. Resulta, lo vamos a ver ahorita, las tablas nos ayudan a setear datos. De hecho, normalmente las tablas siempre, o sea, normalmente uno las relaciona con información. ¿Por qué? Porque en las tablas uno coloca relaciones de información. Entonces, las tablas también se van a usar dentro del lenguaje, dentro de BDD. Resulta que ahí normalmente lo que hacemos es plantear varios datos para un mismo escenario y para ahorrarnos tiempo. Pero esto lo vamos a ver en el ejemplo para que sea más fácil. Entonces, un ejemplo de Gherkin, solito. Entonces, un feature, que es básicamente la funcionalidad que voy a testear. Entonces, inicio de sesión. Vuelvo, repito, estos ejemplos me gustan mucho porque son muy sencillos de entender y es mejor, digamos, que ir desde lo básico y ya en el camino vamos viendo cosas más avanzadas que desde de una empezar con un escenario muy complejo. Entonces, en fin, si se fijan, feature es diferente de escenario. Entonces, bienvenida a otra palabra clave que tiene Gherkin. Entonces, feature es ya la funcionalidad que vamos a testear. Entonces, inicio de sesión. Como usuario, esto es una descripción ahí que es opcional. Dice, como usuario, quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a mis datos personales. Ok, entonces ya el escenario, entonces el escenario me da una descripción, recordemos, una descripción específica de cómo debería comportarse. Esta digamos que está un poco sencilla, pero es funcional, nos sirve para lo que queremos. Ahora, el escenario dice, inicio de sesión exitoso. Entonces, ese inicio de sesión exitoso, ¿qué pasos tiene? Primero, el given. Entonces, la descripción es que estoy en la página de inicio de sesión. Entonces, el given, dado que estoy en la página de inicio de sesión, entonces digamos que la primera condición que tengo que tener ya resuelta. Ahora, el when, ingreso mi nombre de usuario, en este caso el usuario 123 y contraseña 123. Entonces, ahí especifico no solamente la instrucción, sino que también estoy dando los datos que voy a ingresar. Y finalmente en el DEN debería ver mi panel, o sea, el resultado esperado, debería ver mi panel de usuario con el mensaje bienvenido y el nombre de usuario. Ahora, un ejemplo con Gherkin, pero ahora usando una tabla. Tenemos calculadora en línea. Como usuario quiero verificar la funcionalidad de una suma en la calculadora en línea para asegurarme de que los cálculos son precisos. Entonces, el escenario. Estos escenarios offline hacen referencia a unos escenarios que vamos a estar repitiendo en base a una tabla.
Siempre ya no se usa solamente escenario, sino las palabras claves escenario, outline, pero es lo mismo, o sea, es un escenario, punto. Entonces tenemos el caso, dado que o given que estoy en la página de la calculadora, when ingreso los números número uno y número 2. Miren que esta es una manera de setear variables y ya vamos a ver a qué me refiero. Número uno y número 2. And, ya no estamos repitiendo when, sino que colocamos el and, la palabra reservada. Miren que las palabras reservadas están pintaditas en azul. Entonces dice, hago clic en el botón de suma para ya ejecutar la suma. Then, entonces el resultado esperado. El resultado debería ser, y entonces coloco el resultado correspondiente a esta suma en la pantalla. Ahora, ¿por qué digamos que en lugar de colocar directamente los datos acá, los tenemos con llaves, perdón, con mayor que, menor que, y encerrados en eso colocamos una palabra que puede ser, digamos que casi que, pues yo puedo escribir cualquier cosa en realidad acá, cualquier nombre de variable acá. ¿Qué es lo importante? Después vamos a ver la palabra clave examples que nos va a permitir, después de esto, ejecutar la tabla. Eh, bueno, creo que está, bueno, ahorita lo vemos con más detalle, en fin. Eh, Nos va a permitir, digamos que ya aquí hacemos la tabla. Si se fijan la tabla, ¿cómo va separada? Va separada por eh, el palito estos palitos son necesarios. Coloco en la primera fila, coloco los nombres de variables según cómo a lo que van a corresponder acá. Entonces, número uno para número uno, número 2 para número 2, resultado para resultado. Y luego vuelvo y coloco los palitos. Entonces, en ese orden de ideas voy dejando enter para identar y para indicarle al lenguaje que, hey, ya aquí va a ser una fila, ya no con indicando los espacios que voy a tener, sino los valores que voy a tener dentro de cada columna. Entonces, en este caso, el primer valor es 2, entonces 2 y 3. Entonces 3 va a ir acá en número, perdón, 2 va a ir en número uno, 3 va a ir en número 2 y resultado va a ser reemplazado por 5. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? Que digamos que yo me quiero, digamos que quiero hacer una sola suma. Yo podría colocar directamente los números número acá y el resultado acá. Pero en este caso, con esta tabla, lo que me permite es, eh, voy a ejecutar esto 3 veces. Este test se va a ejecutar 3 veces. Una con estos valores, otra con estos y otra con estos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso si nos da el tiempo. Realmente esta parte es opcional. Quiero más que nos enfoquemos en Screenplay. Pero como vamos a ver sí o sí esto, y de hecho ahorita lo vamos a ejecutar, entonces, interesante que lo sepan. Estas tablas me permiten ejecutar muchas veces unos datos en base a variables y eso digamos que hace más sencillo el ejemplo. Ahora, vamos a instalar algo que se llama Cucumber. Yo les estaba hablando de BDD, pero pues eso qué, ¿cómo se come? Listo, ya teniendo la teoría, ya sabiendo eso, resulta que yo lo puedo trabajar desde manual, desde testing manual. De hecho, en la definición está ejecuciones manuales y se usa mucho. ¿Por qué se usa mucho de esta manera? Porque digamos que teniendo pasos en lenguaje natural definidos, por ejemplo, si yo coloco que estoy en la página de inicio de sesión, esto es muy fácil de entender. Mientras que cada quien habla o escribe esto como quieran, listo, este es un paso muy sencillo de entender. Voy a ir yo a la página, pero hay otros pasos más complejos que si yo los escribo como yo quiera y no nos ponemos de acuerdo y no predefinimos unas definiciones, valga la redundancia, no predefinimos unos valores, unas secuencias, unos pasos, normalmente eso tiende a generar confusión. Y se los digo también por experiencia, porque cuando cada quien hace lo que quiere, normalmente eso tiende al caos. Me ha pasado en proyectos que como no se usan este tipo de herramientas o no hay unas secuencias o unas estructuras para escribir casos de prueba, sino que cada quien escribe como quiera, después validar esa información es súper difícil, es muy complejo porque no se entiende qué es lo que uno debe hacer. Entonces, habiendo dicho eso, resulta que esto también nace, o todo este tema de BDD, de Gherkin, nacen porque
eh, para darle la posibilidad a las personas que no saben de código, que no saben de programación, por así decirlo, para ejecutar o para entender los casos y los reportes que nosotros en automatización hacemos. ¿Por qué? Resulta que un manual no siempre, a veces, no siempre sabe de programación o un analista de negocio o un product manager, por ejemplo. Ellos normalmente no saben de programación, de código. Entonces, si yo le muestro mis casos de automatización o mis resultados y todo está en términos de código, ellos no van a entender. De pronto entenderán las gráficas en un reporte y ya. Pero resulta que si hay unas reglas o unos pasos, en este caso un lenguaje como Gherkin y una metodología como BDD establecida, nosotros vamos a escribir con lenguaje natural pasos o funciones que se van a traducir en código, pero a la final, esas personas que no conocen de programación, que no conocen de código, van a poder entender la parte de lenguaje natural y van a entender qué es lo que uno está haciendo. Inclusive ellos mismos van a poder programar, escribir casos de prueba, porque uno los escribe en lenguaje natural y ellos lo que hacen es usar esas palabras exactas que estaban predefinidas y usarlas y para escribir otros casos de prueba. Habiendo dicho eso, para nosotros poder usar esto, tenemos que hacer unas adecuaciones en Cypress. No siendo más, vamos a hacer el paso a paso. Espérenme un segundo. Como siempre, la idea es que lo hagamos aquí en vivo. Ya saben que en la medida que yo voy codeando, yo voy a procurar hacerlo rápido porque pues es una clase, ¿cierto? Pero si han tenido preguntas, se las respondo, paramos y todo. Sin embargo, para hacer código puede que se queden atrás. Mientras ven la clase y al tiempo escriben, puede que se confundan, se estresen. Mejor pongan atención a la clase, hagan sus preguntas y después repiten la sesión y ahí sí siguen el paso a paso. Habiendo dicho eso, denme un segundo que se me perdió la carpeta donde iba a abrir mi proyecto. Ok, pruebas. Ok, ya estoy por acá. Nueva carpeta, vamos a abrir mejor una nueva por acá. Entonces, ejemplo, screenplay. Sí, ya les regalo el link. Denme un segundo, se me perdió por acá. Listo, ya copié. Se los dejo en el grupo de QA. Les voy a dejar hilo, clase, screenplay. Ahí les dejé en el canal de QA bueno, les abrí un hilo, un comentario que dice hilo clases de screenplay. Se las voy a copiar también por el chat de, por el chat de Zoom, pero recuerden que como por el chat de Zoom no pueden copiar y pegar, solamente los links les sirven para ser redireccionados. Entonces, esa es la dependencia que vamos a instalar. Ahí está básicamente como toda la explicación de cómo funciona la dependencia, pero pues ya los pasos igual los vamos a hacer acá. Listo, no siendo más, ahora sí vamos a... Ey, ¿qué pasó acá? Listo, ahora sí. Vamos a abrir aquí una carpeta nueva con Visual Studio Code. Ahí no dice nada nuevo que ustedes no sepan, simplemente creé una carpeta, la abrí con el terminal de Git Bash y escribí code espacio punto, code espacio punto para abrir Visual Studio Code. Estoy dentro de mi carpeta, ejemplos Screenplay. Todo esto les va a quedar, por supuesto, en el repositorio
que se los subo mañana, porque todavía no, digamos que el repositorio todavía no está listo, pero para mañana ya se los tengo compartido. No siendo más, entonces vamos a empezar instalando Cypress otra vez para que nos lo aprendamos de memoria. Entonces ya sabemos, primero npm, ah, voy a abrir patch, que me gusta más git patch, y ahora sí. npm init -y nos va a crear el package JSON. Aquí está el package JSON, tal cual, todo bonito. Luego vamos a colocar npm install, me faltó la S, install Cypress save dev. Entonces, esto nos va a instalar un ratico. Mientras tanto, voy viendo si hay preguntas, dudas, inquietudes. No, por ahí no hay. Les iba a traer al menos esta parte ya hecha, pero bueno, por ahí vi que todavía quedan algunas dudas respecto a esto. Entonces, pues como para que pues, no nos quita en realidad mayor tiempo. Listo, ya se instaló Cypress, entonces ahorita lo que vamos a hacer es abrir las carpetas con npx Cypress Open. Esto nos va a crear todos los folders que vamos a estar usando en Cypress. Aquí nos abre esto. Le damos aquí end-to-end testing. Ups, lo forcé mucho, listo. Tenemos un segundito ahí mientras se le quita ese no responde. Listo. Entonces le damos aquí que sí, que continuar, que nos cree por favor todos sus folders. Vemos que se van creando por acá. Le damos acá Start. Y yo igual le voy a dar a los ejemplos. Me gusta darle al de los ejemplos, aunque también podemos crear pues el test aparte. Y una de las razones, ahora sí voy a cerrar esto porque no voy a usar los tests por ahora. Una de las razones por las que me gusta es que como estoy iniciando un proyecto nuevo, esta parte de acá, esto ya está bueno, acá en la clase anterior, igual se los copio. Pero bueno, en fin, esto me interesa es porque lo pongo aquí arribita, en el endtoend.jsx. Guardo y ahí quedó. Se los dejo también ahí, aunque ustedes ya deberían empezar a tener todo esto. Así sea como vamos a reabrir tantos Cypress, ustedes lo van a hacer por su cuenta. eh, Sencillo, háganlo, o sea, tengan una hoja un blog de notas o algo así, y para que este tipo de cosas no las tengan, no se varen por eso, sino que ya las tengan por ahí a la mano siempre. Listo, ahora sí, ya habiendo instalado Cypress, vamos a seguir los pasos de la presentación. Entonces, el primer paso, voy a ampliar esto acá. El primer paso nos dice, hey, vamos a correr el comando npm install --save. Bueno, este comando se los voy a copiar acá, se los copio también en el Slack. Entonces, igual toda esta presentación les queda, ¿no? Para que copien y peguen también. Entonces, vamos a instalar esto. Esto lo que nos va a instalar es una dependencia, una librería que nos va a permitir acceder a métodos o funciones de Cucumber. Entonces ahí se está instalando. Listo, ya se instaló. Entonces, siguiente paso. Después de correr el comando, entonces vamos a añadir en el cypress.config.js, en ese archivo vamos a añadir la siguiente variable. Denme un segundito. Ahora sí, listo. Entonces vamos a añadirlo en ese archivo. A ver. Entonces, cypress.config acá.
Listo, si es este, sí que es que a veces confundo este con otro archivo. Listo. Entonces, listo, ya estamos usando este por acá. Resulta que creo que se me olvidó decirles un paso acá. Yo creo que sí. Ok, sí, sí, me faltó un pequeño paso. Se los voy a copiar y pegar acá. Eh, y vamos a colocarlo como añadir. Mejor dicho, vamos a copiar acá. Uy, la embarré. Discúlpenme. Se me perdió la presentación. Aquí está. Lo voy ganando. Entonces pegamos este comando. Este es el que no me faltaba. Entonces dentro de lo mismo, dentro del config, dentro de ese mismo comando, vamos a agregar también, eso va a estar dentro de la función setup, mejor dicho, va a estar dentro de esta función, venga, copio y pego. Dentro de esta función que hay acá, dentro de esa va a estar. Listo. Entonces lo voy a pegar ahora yo. Juliana, ¿se te abrió el micrófono o vas a preguntar algo? Ok, se te había abierto. Tranquila. Entonces, listo. Ahora sí, ya. Entonces ya quedó el config. Entonces, cypress.config agregamos esta variable con esta importación y agregamos dentro del evento setup node events, que básicamente son los detecta eventos. Vamos a agregar este. Listo. Ahora, seguimos ahora sí los paso a paso. Vamos a agregar dentro del package JSON. Miren que aquí les dice cuál es el archivo. Dentro del package JSON, este elemento, este atributo. Package JSON, entonces por aquí está el package JSON, por aquí abajito está bien. Vamos a colocar una coma y colocamos esto acá. Por aquí me está saltando un error y debe ser porque me falta una coma acá. O sea que vamos a colocarle esa coma también acá porque si no también les va a saltar el error y puede que se confunda. Listo, ya añadimos esto dentro del package JSON. Ahora, ya tenemos acceso a Cucumber, ya lo podemos usar, pero resulta que lo mismo que cuando instalamos Cypress, que por defecto nuestro editor de código, que es Visual Studio Code, él no tiene ni idea de Cucumber. Entonces, como no tiene ni idea, cuando yo le escriba given when then o alguna cosa así, él no me va a autocompletar ni me va a ayudar a buscar cosas, nada, porque él no sabe eso. Entonces, para poder resolver esa parte, lo que hacemos es descargar esta extensión que se llama Cucumber o Gherkin. Yo ya la tengo instalada por acá. Cucumber, igual, pues, bueno, busquémosla. Cucumber, la segunda, la que tiene, por eso les dejé ahí hasta la foto y todo cómo se ve. Es esta la que tiene Given When Then, así como pues como coloreado para niños, así pues la verdad todo bonito. Entonces se instala o sea, se pueden usar otras, ¿no? Pero esta es la que nosotros nos interesa para este ejercicio y por las que yo les puedo dar garantía que me, me funciona, ¿no? Obviamente si ustedes conocen otra y quieren hacerlo, pueden hacerlo. Entonces listo, instalamos esta dependencia. Ahora, siguiente paso. Vamos a ir Vamos a configurar la extensión, la que acabamos de instalar, la extensión desde la ventana de Visual Studio Code. ¿Cómo entramos? Aquí nos da la ruta, File. Si ustedes lo tienen en español, eso dice archivo. Entonces, pero en el caso, de hecho, acostúmbrense a que tengan todo en inglés para que poco a poco vayan asimilando las cosas. Files. Luego, Preferences. Luego, settings. Hay un shortcut, un atajo que si yo primo ciertas teclas pueden llegar más rápido a donde les voy a mostrar, pero esta es la manera como más fácil e intuitiva que se me ocurrió para mostrarles para que no se pierdan y no se les olvide el comando.
porque yo sé que para Mac es de una manera, para pues, Windows de otra, después puede que hagan un cambio en Visual Studio Code, Visual Studio Code y se pierde, entonces pues por eso esta ruta, File Preference Settings, luego voy a la pestaña de Extensions, miren que estoy siguiendo tal cual es, Extensions, y luego voy a, me dice acá que a Cucumber Autocomplete, que fue básicamente lo que descargamos. Por aquí está Cucumber Autocomplete. Y luego le doy en Edit, Edit in Setting JSON. Entonces me va a aparecer esto acá. Y lo único que voy a hacer es pegar esto que tengo acá. Esto de acá. Estos tres renglones los voy a pegar. Ahora resulta que yo ya los tengo. Entonces los voy a dejar ahí quietecitos. Listo. Ya. El contenido de las diapositivas lo compartiste, ¿sí? Si no estoy seguro. Es como para yo copiar esas líneas también. Ok, claro, buen punto, gracias. Yo hasta dónde les compartí, creo que les compartí hasta el link, hasta el comando nomás, si no estoy mal. Dame un segundito. Slack, sí, hasta el comando, listo, ya les comparto esto. Mientras tanto, si van teniendo preguntas, me las hacen llegar. Ahí. Por cierto, gracias Rodrigo por recordarme que no lo voy a compartir. Vale, profe, es que yo me quedé ¿en cuál fue que me quedé? En añadir, en la anterior, sí, en la añadir. No, la verdad, no supe. Esa línea, añadir paquete y JSON, pero pues, Ah, ok, entonces venga, venga, hacemos algo más bonito. Yo creo que les voy a compartir esto así tal cual. En el Slack. Entonces voy a borrar un momento esto. Sí, desde acá. Eliminar, eliminar. Y se los voy a compartir así tal cual como están pues los pasos aquí con para que les quede también pues la parte en negrilla y no se pierdan. Listo. Y ahorita, bueno, descargar extensión, la imagen creo que no se las, bueno, sí se las puedo compartir en realidad. Yo creo que eso sí se deja copiar y pegar. Vamos a ver si sí. No, la imagen no se dejó pegar. Entonces, coloquemos el nombre. Descargar, Cucumber, Cucumber, paréntesis, Gherkin Full Support. Así se llama. Escribí mal esto. Listo, ya les copié este paso que es donde vamos. Les queda resaltado por estas bolitas. ¿Cómo se llaman esto ya? Bueno, se me olvidó, pero entonces les queda así con viñetas. Listo, entonces ya tenemos seteado, ya podemos usar básicamente Cucumber. Ahora les voy a dar ejemplo de que de pronto pues cómo usarlo. De pronto pueden que se me esté olvidando un par de cosas, pero si algo pues como siempre en el código en vivo vamos a ir viéndolo en el camino. A ver, ya de aquí, listo, ya hasta ahí los pasos. Ya con eso ya tenemos la instalación culminada. Ahora sí, vamos a comenzar a crear. Resulta que primero bueno, estos pasos se los puedo también escribir allá, pero no son tan necesarios. Eh, Vamos a crear dentro de la carpeta de support, agrando acá un poco, sí, dentro de support, vamos a crear una carpeta que se llama step, definitions. Y vamos a crear también dentro de end-to-end, vamos a crear una carpeta que se llama features o sí, así, features.
Entonces, dentro de Endtune vamos a tener esta carpeta y ya lo que vamos a hacer es comenzar a escribir pasos de Cucumber. Entonces vamos a crear un archivo, por ejemplo. En este caso el archivo para hacer el login, espérenme un segundo, vamos a usar esta página. Se me perdió la página que vamos a usar para la clase de hoy. Un segundito. Listo, ya la encontré por acá. Listo, se las dejo en el Slack y también en el Zoom. Vamos a usar esta página. Como les prometí, la promesa se las cumplo. Vamos a hacer testing sobre un login, para que no sean solo palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo, validar que me logueo efectivamente, que tengo un logueo efectivo. Entonces, eso lo vamos a hacer, pero pues obviamente usando Gherkin. Ustedes ya saben usar normal, o sea, ustedes ya podrían hacer esto desde inspeccionando y simplemente digamos que mirando los elementos y ya, y lo podrían hacer desde Cypress normalito. Inclusive lo podrían hacer con Page Object Model que lo aprendieron el lunes. Entonces, ahorita vamos a aprenderlo a usar también usando pues, los pasos de Cucumber que nos permite usar Gherkin desde el código. Entonces, habiendo tenido esa página, resulta que quiero también que usemos buenas prácticas y vamos a usar un beige page. Espérame que esto ya no lo necesito, esto tampoco lo necesito. Por aquí es donde se usa el base URL. Entonces vamos a definir la URL base. ¿Cómo así? ¿Qué esto qué es? ¿Cómo se come? Recordemos que cuando nosotros estamos trabajando, la mayoría de veces estamos trabajando para una sola aplicación. Entonces vamos a necesitar una URL que pues, va a ser estándar para todo. Entonces digamos que yo estoy trabajando para Facebook. Yo siempre voy a entrar a www.facebook.com, por decir algo. Entonces, yo no necesito más, digamos que a partir de ahí, perdón, esto es un string. En ese orden de ideas, pues esta es la que vamos a usar para no tener que escribirlo dentro de nuestro test, sino que lo dejamos aquí. Esta podría ser una opción. O la otra es usar solamente o sea, realmente el endpoint es este. Esto es un endpoint. Y hasta aquí es la URL base. Hasta aquí es la URL base, que es donde está la terminación, que es el .com. El resto ya lo vamos a ver. Lo voy a dejar por aquí. Voy a dejar por aquí mientras tanto, un momentito. En fin, vamos a usar esto para recordar que tenemos que usar buenas prácticas. Entonces, ahora sí, vamos a escribir primero los pasos. Vamos a escribir primero los pasos en lenguaje natural. Entonces, para hacerlo, necesitamos un archivo dentro de Features que se llame, bueno, el tipo de test que vamos a hacer, en este caso va a ser un login, lo que vamos a testear, ante más descriptivo sea el nombre, pero pilas, que no sea muy largo porque es un archivo, mejor. No sé, he visto nombres de 4 o 5 palabras cuando mucho, o sea, que sea lo más eh, específico, digamos que fuera un login de estudiante, entonces, no sé, empiezo por student, guión bajo o guión normalito, login, y así. Entonces puedo hacer varias cosas. En este caso no estamos hablando de roles, entonces pues lo dejo así, login normal. Y luego lo dejamos con la terminación punto feature. Perdón ahí el Spanglish, pero quiero que, o sea, se memoricen las palabras. A mí al principio me costaba, digamos, que aprenderme algunas de las palabras claves, porque mi inglés no era, bueno, no es que sea muy bueno ahorita, no, pero mi inglés era muy malo, más bien. Y pues me aprendía las palabras así para no enredarme. Entonces, ese es el tipo de archivo, ya no es un archivo .js. Ahora, aquí vamos a escribir el escenario. Entonces, el escenario muy sencillo, no nos vamos a enredar, vamos a hacer algo súper fácil. Vamos a escribir entonces feature. Miren que me aparece, o sea, esto es lo que hace la extensión. Todo esto que me sale por acá es gracias a la extensión.
Entonces, vamos a colocarle por acá. La página se llama, vamos aquí, config, se llama WebDriver University. University, so, vamos a usarlo hasta acá. El login, entonces listo. Entonces, vamos a hacer un login. Esta es básicamente como la funcionalidad que vamos a probar. Por esta ocasión, no, no le vamos a dejar descripción por esta vez, para no escribir mucho. Luego le damos tabulación para llevar un orden, porque vamos a tener una feature y podemos tener muchos escenarios dentro de una sola feature. Dentro del login yo puedo hacer diferentes tests. De hecho, ahorita les hago una comparación para que vean y se familiaricen como con una herramienta que ustedes ya conocen. En fin, vamos a hacer el escenario, entonces vamos a decir que vamos a hacer un login usando un valid credentials, credenciales válidas. De hecho, más adelante vamos a hacer otro escenario validando también using invalid credentials, pero esto lo usamos después. Lo vamos a comentar mientras tanto. Entonces, ¿quién se acuerda cuál es la primera palabra reservada que va aquí? Por cierto, hay que dejar una tabulación también. Ok, Y perdón, ya lo has dicho. Qué pena que se me fue la G y el autocompletado me apareció la palabra. ¿Quién fue el que habló? yo, pero sí me la sabía. Ok, bien, Arnulfo. Bien ahí. Estás prestando atención, me alegra. Entonces, la primera palabra, given, que es donde va a iniciar todo. El autocompletado a veces pues, no es muy inteligente, pero bueno. En fin, ahí me da una explicación del given. En este caso, tenía razones, pues como vamos a iniciar el caso, entonces en este caso, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para poder hacer el login? Acceder a la página, entonces, given I access the WebDriver, gracias por autocompletado, login portal, eh, login portal, se me están yendo las mayúsculas, page. Entonces, Q&A Access de WebDriver University Login Portal Page en español, dado que yo accedo a la página a esta página de WebDriver University, al portal de login, a la página, pues, para loguearme al portal de la página. eh, Esta es como la condición inicial. Ahora, quiero que se fijen en algo. Me estoy poniendo a mí mismo como usuario. O sea, yo me estoy planteando a mí como usuario. Por eso hablo de I, de yo. Van a ver Gherkin también en español. Hay empresas que trabajan, que son pues latinas, entonces trabajan su Gherkin en español. Eso pasa mucho en los bancos, porque pues al banco no le interesa el inglés para nada, le interesa es que todo funcione. Entonces, como son bancos de acá, lo sé pues porque tengo varios compañeros que trabajan en bancos, sus pruebas las escriben con Gherkin, pero en español. Entonces se puede también. Incluso uno puede cambiar estas palabras given por también cambiarlas a una versión en español, pero eso se ve muy feo. En fin, temas de costumbre, simplemente un dato curioso. En fin, resumiendo, siempre voy a hablar desde mi perspectiva como usuario, como si yo fuera un usuario, que indirectamente pues lo soy, ya que pues voy a estar testeando la aplicación también, pero pues como si fuera un usuario final. Entonces seguimos, continúa la when, que ya comenzamos a describir los pasos. Entonces tengo que enter a username. Y aquí voy a escribir el usuario que tengo que usar. Resulta que dentro de la documentación de la página, pues ellos ya indican.
given the user, sí es válido también, pues, pero es que cuando dices, o sea, se puede, sí se puede y está bien. Given the user, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Que es que la idea de Gherkin es poder usar mi perspectiva del usuario. Entonces, se puede, pero no es buena práctica. O al menos he visto a personas que lo hacen así y digamos que termina siendo raro, porque es que estoy hablando, given the user, pues o sea, estoy hablando en tercera persona, creo que es eso, sí, tercera persona. Entonces, es raro. La mejor manera es hacerlo así. O hay otra manera que es como as user. Entonces, digamos que aquí sigo dándole perspectiva al usuario y sigo diciendo, yo como usuario, yo como teacher, yo como estudiante, entonces es mejor. De hecho, es muy común usar esta o el as y el usuario. Entonces, en este caso, lo mejor es apersonarse, es más directo. Entonces, aquí voy a escribir entonces el usuario que voy a escribir, given WebDriver. En este caso, vamos a usar este. Y aquí vamos a seguir, vamos a escribir ahora la clave. Ya escribimos ¿cómo es que llama? Ya escribimos el usuario. Miren que en minúscula no me funcionaba, pero en mayúscula LAN ahora sí me funciona. Entonces, I enter a password WebDriver 23. Listo. Ahora le vamos a dar clic al elemento. I click on the login boot. Y luego vamos a ver, resulta que si yo escribo esto, eh, yo escribo esto y le doy aquí login, miren que me aparece un letrero que me dice validation success. O sea, pues validación, la validación fue exitosa. Entonces vamos a validar que efectivamente aparezca ese letrero y que aparte que aparezca el letrero, pues diga, o sea, no solamente que aparezca el alert, este letrero, sino que el contenido del letrero sea el que estamos esperando. No diciendo más, entonces eso sería algo así como then, miren que me corrige ahí porque no está en mayúscula. Entonces, I should, em, podría ser como I should see or watch the following message. Message. eh, Alert message. Una alerta con mensaje. Y entonces, ¿qué nos decía? Validation. Validation. Creo que cómo es que se escribe. Susisted, creo que es así. Ah, pues miremos de nuevo. Sí, está bien escrito. Bueno, no, me faltó una D. Listo. Ahora, listo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto automatiza por mí o qué? O sea, ¿cómo hace JavaScript? En este caso, Cypress, para entender esto y transformarlo en pasos. Resulta que nosotros le tenemos que indicar esto. O sea, le tenemos que decir esto, en qué código se va a transformar. Esta es la parte que va a entender la persona que no sabe código. O también, para los que sabemos de código, aún así, la que nos va a ayudar a ordenarnos y a tener claro qué es lo que se supone que estoy haciendo. Habiendo dicho eso, vamos entonces les muestro dónde. Resulta que, si se acuerdan, creamos una carpeta que se llama Step Definitions en Support.
resulta que yo les dije, hey, cuando creamos un escenario, el escenario tiene unos pasos y resulta que en inglés step traduce pasos a español. Entonces vamos a, dentro de ese step definitions, escribir las definiciones de qué significa esto. Entonces vamos a crear un archivo y este va a ser Porque aquí no hay login-step. forma de ¿Sí? crearlas automáticamente, ¿no? ¿Cómo dices? Aquí no hay forma de crearlas automáticamente corriendo este no. Ah, hay herramientas que permiten ese tipo de cosas, pero no. Digamos que aquí en este momento para esta clase no. Tocaría setear muchas cosas Ah, y bueno, lo importante es que por ahora aprendan cómo es. Entonces, vamos a crear básicamente estos pasos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder, digamos que, hacer esos pasos? Lo primero que todo es que vamos a importar unas funciones, import, unas funciones que se llaman, en este caso, given, when, then, and. ¿Cuál más usamos? Creo que ya. Sí, pero ahora no usamos nada. Ahorita usamos el before que. Y las importamos desde la aplicación que descargamos, que es Cypress. La dependencia que instalamos al principio, esta de acá. Cypress Cucumber Preprocessors. Le damos slash y le decimos que en la carpeta de steps. Desde aquí instalamos. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a comentar esto. Por ahora voy a primero automatizar, digamos que la parte del given para que quede claro. Solo el given y luego hacemos el resto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a llamar la función que acabamos de llamar, de importar, que es given. Le vamos a escribir, él va a recibir dos parámetros. Primero, el string que corresponde, el string que corresponde a los pasos que colocamos en el login feature, donde tenemos el lenguaje este. Y segundo, va a recibir la función que es las acciones que va a realizar en código. Entonces, primero tenemos que copiar esto. Esto tiene que estar exacto, tiene que estar full exacto. De hecho, hay una manera que ahorita les voy a mostrar porque ¿qué pasa? Digamos que cuando estas palabras se parecen a otras, a veces él se enloquece y confunde los pasos. Pero para que no se confunda porque estos textos están parecidos a otros, yo les puedo colocar o darle una instrucción en la cual le indique que, hey, usted va a mirar que esto esté escrito tal cual, con comas, con todo lo que le coloque, mayúsculas, minúsculas, todo tiene que estar igual. Entonces, por eso copié y pegué. O sea, copié y me traje aquí directamente. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? O sea, como este es para acceder, o sea, recuerden que el given es, voy a acceder a WebDriver University, la página, a el portal de login de la página. De hecho, yo creo que esto sobra. Login portal page. No, sí, portal page. En realidad sí está eso. ¿No? Es que cuando lo digo en español suena tan raro. Entonces, ¿cómo vamos a navegar a un lado? Con visit. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Em, Resulta que ya tenemos la página acá, ya la URL, ya la tenemos por aquí seteada en base URL. Entonces solamente tendría que darle slash. Pero resulta que aquí es buena práctica tener una URL base, o sea, hasta donde termina digamos que la URL, que es normalmente la terminación .com, .co, no sé, punto lo que sea, .org, lo que sea que tenga mi página. Y los endpoints se colocan acá. Entonces, listo. Ya habiendo hecho esto, ya técnicamente deberían corrernos el comando. Entonces, para que ya nos corra esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar
Denme un segundo. Vamos a ejecutar esto con npm normal, npx. De hecho, vamos a, para no tener que estar escribiendo. Normalmente es npx Cypress Open. Pero recuerden que la clase pasada dijimos que vamos a hacer buenas prácticas y esto lo vamos a escribir en un script que va a ir de la siguiente manera. Perdón. CY.open para abrir esto y vamos a colocar acá. Yo le puedo colocar npx, pero no es necesario, entonces se lo voy a quitar. Y ya aquí colocamos npm run CY open. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ok, base URL está incorrecta. Dice Cypress, the option it's not valid when set. Ok, algo está funcionando mal. ¿Por qué? Algo estoy haciendo mal. ¿Será que estaba es allí? No me acuerdo. Creo que esto es aquí arriba. Try again. Creo que ya funcionó. Que lo había colocado mal. Sí, lo había colocado mal, pilas. Es dentro del end-to-end, dentro del end-to-end, dentro de estas llaves que hay acá. Eso recuerden que esto ya viene por defecto. Lo había colocado por fuera. Me disculpan. Eh, ahora sí. Estoy, miren que por aquí tenemos. Ok, yo no he hecho algo importante. No me está reconociendo mi carpeta de. No, no, no la está reconociendo. Es mi mea culpa. Tengo que especificarle, me faltó un paso, ese se los voy a indicar también allá, en el cual tengo que indicarle que efectivamente que me, o sea, resulta que Cypress reconoce el tipo de archivo que uno le diga. En este caso, es reconoce archivos .cy.js. Entonces, para que me reconozca este, yo le tengo que indicar o darle la instrucción que me reconozca eso. Para eso, vamos dentro del Cypress config, vamos a agregarle una línea que es dentro del Cypress config. Espérenme un momentico, también se las copio a ustedes acá. Esta, spec pattern. Entonces yo le voy a decir, hey, mire, es que también reconózcame los archivos que que están dentro de la carpeta Cypress, dentro de la carpeta end-to-end, dentro de esa. Estos dos puntos significa, es como todos, es un universal, o sea, que me reconozca cualquier elemento, cualquier carpeta que esté por ahí. Y finalmente, cualquier archivo, en lugar de darle un nombre en específico, cualquier archivo que termine en JS, JSX, TypeScript, DTS de TypeScript, TSX no recuerdo de qué es, o feature. Yo le podría dejar solo feature, pero resulta que como también tengo aquí archivos de JS, pues le voy a dejar todo esto. Y se los dejo también pues para el ejemplo, para que cuando ustedes necesiten también otro tipo de archivo de terminación puedan tenerlo. Entonces guardamos y voilà, ya me reconoce ahora sí el caso. Ahora le doy login, lo doy en el archivo y ya debería funcionar, pero no, no funciona. Se está reejecutando. Ok, espérame un segundo, me salgo aquí a los specs, miro qué puedo tener mal por aquí en el código. Em, Aquí todo está bien, sí, todo está bien. Por acá, creo que también. Denme un segundo. Miro qué puedo estar haciendo mal. Timeout.
A ver, ¿qué puedo estar haciendo mal? Cucumber, está todo bien. Vuelvo y reviso los. Profe, una pregunta. Sí, claro. O- Es que la acabé de hacer, pero no sé si, creo que no me escucharon, ¿cierto? Creo que no. No, es que yo ahí solo veo la base, la URL base, pero ¿y el endpoint dónde lo dejaste? El endpoint, ¿dónde lo dejé? Ah, mira, aquí está la URL base. Como se llama esto, es URL base, ¿cierto? Y entonces Ajá, solamente dejamos, pues, valga la redundancia, la URL base. Ahora, el endpoint, perdón, el endpoint está dentro del paso. Mira que aquí le coloqué visit y mira que él está visitando toda la página. Ah, ya sé que está fallando. Espérenme un ah, ok. segundo, les comento esto. Creo que va así, creo, no estoy 100% seguro. Creo que esto va es así. Creo que va así. Por las comillas en este tema. Efectivamente, era por las comillas, qué pena. Ya no se recarga y se recarga. Los pasos deben ir en comillas, para que sepan. ¿Se puede setear para que no sean necesarias las comillas? Sí, pero digamos que por agilidad lo vamos a poner todo con comillas. Ahí me disculpan que se me había olvidado. Listo. Entonces, ahora sí. Ahora esto nos dice, hey, venga, listo, yo voy a aquí a hacer eso, pero resulta que pues no encuentro una función, o sea, el step no me está reconociendo dónde están las funciones. Hola equipo, espero que se encuentren muy bien. Aquí una pequeña intervención, ya que durante la clase no logramos resolver el error rápidamente, nos tardamos casi una hora, entonces la explicación de en qué consistía. Si recuerdan, el error lo que nos decía es que no encontraba la función o básicamente los pasos o el código para relacionar con la afirmación I access the WebDriver University Login Portal, que si recuerdan, esto tenía que ver con el login, eh, ir hasta la página de login. Esta conexión no se realizaba porque aunque yo tenía, de hecho durante la clase teníamos estos dos pasos hasta aquí definido, hasta aquí teníamos definido. Estos dos pasos estaban correctamente definidos acá, que tienen que ver con el given y el when, aunque estaban correctamente definidos, la falla era porque estos pasos van sin comillas, van así. Ahora, voy a devolver lo que ya teníamos avanzado, ya que estaba a hacer una explicación más rápida de la que era la clase para resolver las dudas. Voy a borrar esto, todas las comillas que habían. Y voy a guardar para que se corra de nuevo el test. Y si se fijan, el test ahora sí corre perfecto. Ahora, una aclaración más. Resulta que eh, a mí, o sea, eso no le pasa a todos, dependiendo de las configuraciones. Es una configuración que todavía no he podido lograr. Cuando yo ejecuto en Google Chrome, el test lo que hace es resetear y resetear y resetear el, el dashboard de Cypress. Eso sucede porque eh, por la configuración que tengo en este momento, lo que ocasiona es que haya un conflicto cada vez que Cypress usa un visit. Recordemos que el cy.visit lo que hace es visitar una URL, un sitio que nosotros le indiquemos. Entonces, este es el link que le estoy pasando. Resulta que justo está al inicio, pues porque obviamente tenemos que visitar primero una página. Y el caso es que eso genera un conflicto y cada vez que lo intenta testear, lo que hace es recargar la página. En ese orden de ideas y por esa razón era que para poder mostrarles me tocó pasarme a Electron. Ahora, no solamente
no solamente con Electron funciona, también me funciona con Firefox y con Microsoft Edge. ¿Qué es lo que pasa? Con Chrome en este momento no está siendo viable, es algo que a futuro iré reparando, pero ya saben que si a ustedes les sucede también lo mismo con Chrome, pásense a otros navegadores. Yo me voy a pasar a Electron. Electron por defecto funciona más rápido que los otros navegadores, entonces cuando no uso Chrome me gusta usar más que todo Electron. Vuelvo y repito, paso aquí al test y el test pues va a pasar ahí bastante rápido. Ahora, explicación rápida. Ya solucionado el test, volviendo otra vez a retomar la teoría, recordemos que teníamos solamente estas dos líneas. El resto de líneas, todo las va a quedar en el repositorio, así que les voy a explicar por encima en qué consisten. Recordemos que este lenguaje Gherkin, cuando instalamos Cucumber, nos permite reemplazar esto. O sea, en lugar de escribir código directamente sobre el test, lo que hacemos es escribir en lenguaje natural y este lenguaje natural copiarlo y pegarlo directamente en los pasos. En los pasos, en este caso, given, paréntesis, abro comillas, aquí sí uso comillas, aquí sí uso las comillas y pego exactamente el paso. Hay una excepción donde, por ejemplo, vamos a hacer el paso de cuando ingreso el username WebDriver. Lo mismo, digamos que de la misma manera funciona para el password, lo que les voy a explicar. Si se fijan, aquí hay una palabra Word. Resulta que yo copio y pego exactamente lo que está escrito acá, porque primero se escriben los pasos y después el código. Yo copio y pego lo que está escrito allá para evitar que no hayan errores de tipografía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo necesito que esto sea dinámico, porque esto recibe un parámetro, si se fijan, estoy escribiendo en el input que tiene el ID text, ahí estoy escribiendo username que lo recibo por parámetro. Para yo poderle pasar un parámetro, yo tengo que escribir aquí una variable, puede ser con cualquier nombre, en medio de llaves. Las llaves con las que escribimos los objetos. Con esas mismas escribimos ahí. Ahora, yo les tenía escrito la palabra Word de palabra con el objetivo de que pues, se comprenda y de que pues ahí va una palabra cualquiera. Yo puedo escribir aquí variable, puedo escribir lo que sea, ¿cierto? Voy a volverles a dejar esto. Ahora, si yo quisiera dos variables, pues entonces tendría que escribir username, eh, no sé, digamos que quisiera username y password en una sola función, que también podría hacerlo. En ese caso, entonces necesitaría escribir dos veces esto. Entonces, la primera va a ser asignada a la primera variable. La segunda va a ser asignada a la segunda variable. Inclusive, voy a escribir acá un name. Ingreso, username and password. Y de todas maneras, esta va a coincidir para esta. Aquí, esta está apagada porque, eh, de hecho, ya noté un error. Esto acá, F2, oprimo F2 y así de una vez corrijo esto. Password. Y miren que las dos se me cambian. Con F2 se hace eso. Sobre la raíz. Ahora sí, volviendo acá, digamos que yo quisiera escribir username y password en una sola función y no en dos funciones distintas. Simplemente hago acá y de todas maneras el Cucumber me va a reconocer como que, hey, esta palabra clave que está acá y esta palabra que está acá porque envueltas en llaves, pues van a coincidir con las dos que corresponden. En este caso no quiero hacer eso, quiero hacerlo así tal cual como está, entonces lo voy a devolver. Listo, vuelvo, lo doy aquí control S y listo. Ahora voy a borrar esto también y listo. Ahora, una buena práctica que yo hago es, como les decía al principio, copiar y pegar literalmente el paso que está en el feature al paso que está acá. Pero ¿qué pasa? Esto no me va a servir para poderle pasar como variable a esto. Entonces, para yo poder hacer lo que hago es que lo que yo sé que es dinámico, o sea, que es una palabra clave, le paso acá. Word.
acá. Entonces lo reemplazo, solamente lo que es dinámico, porque si yo no lo hago de esa manera, pues va a pasar que no va a funcionar la variable, va a fallar. A ver, por último, les explico rápido. Resulta que por aquí van a ver algo que se llama stub. Esto es simplemente una variable que se llama stub. Se podría llamar de cualquier manera. Donde realmente vemos stub es acá. Resulta que Cypress tiene un comando que se llama stub, el cual me permite interactuar con alertas y otros tipos de eventos, pero principalmente se usa con alertas. Para los que no tienen claro qué es una alerta, cuando yo escribo, por ejemplo, acá. eh, Cuando yo ingreso acá a mi usuario correcto, miren que me sale una alerta acá con una validación exitosa de que ya me logueé, ¿cierto? Entonces, este tipo de elementos, si yo voy al test, miren que en el test no salen. O sea, realmente en el test yo por más, mira, la validación salió correcta de que aquí dice, se espera que el stub tenga un llamado con el argumento validación exitosa. Aquí sí dice validation success. Aquí también lo dice, pero aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque Cypress no interactúa directamente con esos elementos. Para poder interactuar con esos elementos, Cypress lo que hace es que nos da esta herramienta stub y con esto los detectamos. Aquí definimos la variable. Yo podría hacer lo mismo acá, sino que por buenas prácticas se hace dentro del before. Igual no hay problema, si ustedes lo quieren hacer arriba, no hay problema. Ahora, aquí todavía no he hecho nada, ¿cierto? Solamente lo estoy definiendo. Donde sí hago algo es acá. Resulta que cuando yo le doy clic en Submit, en el login button, en este de acá, cuando yo le doy en el login button, ese login button lo que hace es que, listo, activa la alerta, pero pues nosotros no la vemos porque Cypress no la puede, el dashboard de Cypress no interactúa, no nos lo muestra, no nos muestra ese tipo de eventos. Entonces aquí es donde activo con CUI.on, el primer parámetro es Windows alert y el segundo parámetro es esta variable stub que inicializamos acá. Aquí la definimos y aquí la inicializamos. Entonces aquí la activamos y ya stub ahora sí va a detectar lo que hay adentro de Windows alerta, pues porque es una alerta de Windows, de la ventana de Windows. Y ya luego, yo ya cada vez que acceda de aquí en adelante a Stub, él ya va a tener los valores de Stub adentro. Entonces, en este caso, dentro de esos valores va a estar el alerta. Si ustedes quieren, le pueden tirar un console log a este Stub o un CUI.log y van a ver con más detalle de qué trata Stub. Pero ya para yo usarlo, yo simplemente aquí lo que hago, bueno, esto de acá son logs que tenía de prueba, pero bueno. Lo que hago es tirar un SPED, en este caso se tira un SPED y no un shoot. Recordemos que Cypress tiene una validación que es shoot, pero aquí no se usa, no usamos esta porque como no va dentro de un elemento, o sea, ese shoot normalmente se usa cuando, por ejemplo, tenemos un CUI.get, así, se usa después de un get, después de un grab, después de un contains. Contains, creo que es contain. Bueno, no recuerdo. La que funciona para el text. Ah, pues de razón, contains. Ok, no me está sirviendo el autocompletar. En fin, el contains, bueno, nos sirve para muchas cosas. O sea, el should nos sirve solamente después de de otros elementos. Mientras que cuando no tenemos otros elementos previos, el SPED nos sirve, digamos que es más adecuado. Entonces, yo dentro del SPED coloco el valor. Entonces, para poder acceder a ese mensaje que tenemos ahí, a ese mensaje que sale, vamos a volver a colocar esto. Para poder acceder a este mensaje de acá, yo accedo, coloco, denme un segundo acá, coloco el stub y coloco punto get call. Y a eso le coloco paréntesis porque eso es una función y le coloco 0. Con eso ya queda correcto, ya queda como tal el contenido. Listo, eso es todo. Si se fijan por acá también tengo otras
palabras, otras variables, que esas variables corresponden, si ustedes revisan el mensaje exactamente, corresponden a este test de acá. Miren que son, si aquí nos dicen que son las dos últimas, entonces miremos las dos últimas. Si esto tiene que coincidir, si yo coloco una palabra por acá en medio, va a fallar. ¿Por qué? Porque ya no va a corresponder a failed. O sea, normalmente cuando, bueno, eso es otra cosa. Yo aquí tengo un test, tengo dos tests. Este es para validar que cuando yo coloque las credenciales incorrectas, de hecho, miren que acá tengo el username invalid user y la clave inclusive tampoco es la correcta. Ambas cosas, ambos datos están incorrectos, entonces el mensaje ya no dice validation success, sino que dice validation failed. El caso es que cuando yo quiero pasar más de una palabra al test, pues puedo hacerlo. O sea, yo puedo tener todas las variables que quieran y miren lo que les explicaba ahorita con password y con el otro valor. Simplemente aquí uso esto y este coincide con este coincide con message y este coincide con message 2. Y ya, en resumen, recordemos, refrescando, el error consistía en que estábamos colocando comillas y no se colocan comillas. Segundo, que primero se escriben las features. Ignoren esta regresión se los voy a explicar más adelante al final de la clase. El caso es que primero se escriben los escenarios y después se escriben los steps o los step definitions, mejor dicho, que corresponden al otro lado. Eso sería todo, muchachos. Ya les queda el repositorio para que lo estudien. Si tienen preguntas, me las hacen llegar. Y ya, eso sería todo. Voy a borrar esto porque esto es de más adelante también para que no se distraigan. Y ahora sí, muchachos, hasta aquí la grabación. Vamos entonces a continuar, muchachos. Digamos que a manera de aprendizaje, realmente este tipo de cosas pasan en la vida real. Muchas veces le estás presentando al cliente, en este caso, pues ustedes no son clientes, pero estás presentándole al cliente algo y resulta que, no sé, lo planeaste muchas veces y lo preparaste y todo, y ¡pum! En la presentación falló y solo para la presentación falló. Y entonces fue como que, y es como que, ay, pucha, pues, ¿qué hago aquí? Y nada, o sea, toca para adelante. También pasa que muchas veces, pues, por más de que algo lo conozcas al pie de la letra, a veces se omiten pasos y por lógica, bueno, por lo que pueda hacer, nada, o sea, simplemente las cosas no se dan. En fin, vamos entonces a continuar con la explicación de Screenplay. Entonces, todo lo que vimos ahorita de qué es Cucumber, de qué es Gherkin, de cómo usarlo, es porque a la final Screenplay es un patrón de diseño que nos va a ayudar a encarpetar y a generar archivos y código dentro de esos archivos de una manera ordenada, así como Page Object Model. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Seguir unos estándares que tiene Screenplay como tal. Porque Screenplay, digamos que es más completo o digamos que tiene mucho más orden que Page Object Model en el sentido de que Page Object Model digamos que no aplica también el principio bueno, por aquí se los coloqué en español, se los debía haber colocado en inglés, el principio de responsabilidad única, single responsibility, que es uno de los principios de Solid, y tampoco digamos que aplica también el open close. Open close es abierto para extensión, cerrado para modificación. O sea, tiene sus limitantes. Page Object Model cuando es así solito. De hecho, por eso les digo que normalmente los proyectos lo que hacen es tomar o Page Object Model o Screenplay o hay otro que se llama Factory, pero es horrible. En fin, pero toman alguno de esos. eh, los más conocidos son PageRank Model y Screenplay y los modifican, los personalizan de acuerdo a sus necesidades para mejorarlos o simplemente para que les sea más fácil usarlos en los proyectos. Entonces, el caso de Screenplay
eh, se enfoca desde el actor o digamos que la persona que ejecuta las acciones. En ese caso, lo que se hace es que se enfoca en las capacidades y las interacciones que puede ejecutar esa persona, sea un rol en específico, un administrador de la aplicación, un usuario, usuario, no sé, usuario gratuito, usuario premium. Entonces, en fase, desde esos actores, eh, ellos pues van a poder hacer unas interacciones con cada elemento. También van a poder hacer unas tareas. eh, digamos que las tareas, entiéndase tareas como interacciones más complejas. Entonces, por ejemplo, una interacción es escribir en un input. Una interacción es darle un clic a un botón. Una interacción es en un select seleccionar, valga la redundancia, un valor dentro del select. Una tarea en este caso Screenplay la define como una combinación de interacciones. Entonces, para yo loguearme es una tarea. Ya no es una sola interacción, sino es una combinación de interacciones porque tengo que interactuar para escribir el username. Tengo que interactuar para escribir la password. Tengo que interactuar para escribir el login. Y finalmente, pues todo eso, esas tres interacciones más otras interacciones que puedan existir en un login, porque por ejemplo a veces, pues no sé, puede existir como eh, aceptar términos y condiciones, recordarme, no sé, muchas cosas que pueden existir. Todas esas interacciones van a conformar la tarea de login. Y a la final, pues el enfoque de Screenplay es responder preguntas que van a ser nuestras verificaciones. Entonces digamos que una pregunta, digamos que ya es el tema de verificar. Por ejemplo, cuando estamos verificando en el login que les mostré en la página que aparece el letrero con validación exitosa en inglés. Entonces la pregunta es, eh, bueno, se me escapa ahorita, pero entonces sería como... eh, valida, o sea, qué resultado pues digamos que de una manera más conceptual, como qué resultado, bueno, después de hacer esto, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder? Entonces, el assertion o la verificación que debo hacer es, es para responder, digamos que esa pregunta. En este caso, pues validar que el letrero, pues me está arrojando pues aparezca y que me diga que fue exitoso. Preguntas, digamos que conceptos más, conceptos menos, todo eso se traduce en archivos y carpetas. Punto. Esta imagen de aquí abajo ya es de una estructura básica de Screenplay. Pueden ser más complejas o más sencillas de acuerdo a lo que se necesite. Las de las derechas, estas negras, no les paren tanto cuidado, yo igual se las voy a explicar. De hecho, por aquí les dejo también en la presentación la explicación de cada una. Pero pues digamos que estas son opcionales, entre comillas, o sea, no son directamente de Screenplay, sino que se usan en realidad para muchos proyectos para complementar el código, pero sí les pido que nos enfoquemos en las de la mitad, que son las que más nos interesan. Entonces, primero está la carpeta de los features. Entonces nos vamos al código. En los features, ¿qué es lo que va? Antes de darle clic al archivo, ¿qué es lo que va en los features? En la carpeta de los features, ¿qué archivo y qué tienen esos archivos? La descripción de los pasos. Exacto, la descripción de los pasos. De hecho, démosle aquí control Z. Les comentemos esto. Exacto. Entonces, primer paso, vamos a tener una carpeta feature con la descripción de los pasos. Luego vamos a tener también una carpeta de runners. Esos runners básicamente son ejecutores que en casi cualquier, en casi cualquier framework que esté con JavaScript no van a necesitar esta carpeta. Esta carpeta en Selenium se usa mucho con Java, también se usan otros porque hay que setear muchas cosas. Entonces estos runners básicamente son los que se encargan de ejecutar nuestro código, de juntar las direcciones de los features con los step definition, que ustedes ya saben o sea, de juntar todo. Ahí es donde nosotros enrutamos todo y le decimos qué hacer, cómo lo ejecuta, qué condiciones lo ejecuta, todo eso. Nosotros no necesitamos esto. Si se fijaron,
pues listo, tenemos un error, ¿cierto? Pero imaginemos que no tuviéramos ese error. Básicamente lo que tuvimos que hacer es simplemente indicarle en, en los correspondientes archivos, en el package.json, en el cypress.config y en el end-to-end, indicarle en esos tres archivos las rutas. Y ya, con eso se ejecuta todo. No necesitamos ejecutar nada más acá. Entonces la de runners, como les decía, es para ejecutar todos los casos de prueba. Nosotros no lo vamos a necesitar acá. No vamos a ahondar en este tema, pues porque tendría que darles ejemplos y en Cypress no hay ejemplos de runners. Bueno, entre comillas los podría haber, pero es complicarnos la vida, no son necesarios. A veces se ejecutan, se hacen, digamos que como para cambiar o modificar las ejecuciones, pero no son necesarios. Entonces, ante más claro y sencillo, mejor, porque pues, nos va a permitir, digamos que, tener código más limpio. Entonces, runners descartado. Step definitions. ¿Qué son los step definitions? Si estos son los steps, ¿cuáles son las definitions o las definiciones de los steps? Step definitions es la carpeta que colocamos dentro de support, y en la cual yo coloco básicamente las definiciones, valga la redundancia, de esos pasos. Entonces, por ejemplo, que aquí tengo un given que dice esto. Listo, yo le traduzco en código a Cypress, ¿qué es esto? Entonces, toda esta carreta de access, iAccess de WebDriver University Login Portal Page, se traduce en este caso, pues en este caso que es muy sencillo, ¿no? En un visit, o sea, en un navegar hasta esa página, hasta ese endpoint. Punto. En eso se traduce mi step definition por esta ocasión. Aquí, profe, aquí ¿Sí? también son llamados los snippets, ¿no? ¿Se llaman qué? Perdón, los snippets. Snippets. ¿A qué te refieres? A esa línea de que me estás diciendo, o sea, del given que Ah, ok. conecta. Que si también se les llaman así. Sí, Sí, pues de pronto no tanto porque digamos que lo escucho más en un contexto de Serenity, pero sí, pues también podría ser. podría ser, sí, exacto. Eh, entonces, en fin, retomando, perdón, Rodrigo, de pronto con eso queda un poco más claro, pues no es una respuesta muy clara porque, como te digo, no es que aquí, pues, o sea, dentro del contexto de Cypress, digamos que el contexto no es el mismo porque aquí el encarpetado cambia un poco y digamos que las herramientas también, pero pues sí, también es válido. Ok, vale. En fin, entonces ahora sí continuando, entonces la carpeta de Step Definitions es donde colocamos el- la traducción de qué significa ese lenguaje natural, qué significa para Cypress. O sea, le traducimos estas palabras a Cypress en temas de código. Luego, continuando, tenemos la tarea de las tags y las interacciones. ¿Qué les dije que era una interacción? Eso se los acabé de explicar ahorita. Igual, como les dije, aquí adelante están todas o sea, cada una de esas carpetas están las explicaciones. Entonces lo pueden ver después. Pero yo les acabé de Un explicar qué eran las input, un interacciones. clic, todo. Un clic, sí. Exacto, esas acciones que hacemos con El esos elementos comportamiento que tiene el chiquitos. usuario. El comportamiento, digamos que sería más las tags. Pero sí, sí, digamos que o sea, son esas acciones puntuales que hace el usuario. Entonces, como decían, escribir en un input, dar un clic, scrollear, todas esas acciones van en interacciones. Ahora, lo mismo tareas, las tareas también van ahí. Ahora, les pregunto, cuando ustedes necesitan establecer un login o una petición a API para no repetir código, ¿dónde lo hacen en Cypress? Ok, hay que estudiar la primera clase de Cypress. La Ah, no. carpeta de scripts. En la carpeta de commands. En commands, si yo quiero personalizar acciones, o sea, primero que todo, Cypress, a diferencia de Selenium, Cypress ya tiene, si yo por ejemplo escribo un ci.get
sea, él ya tiene muchas acciones ya definidas, entonces digamos que yo no necesito tanto de las interacciones porque aparte de que tienen casi todas las interacciones definidas, son muy raras las que no. Si yo necesito personalizarlas, yo tengo el archivo de commands, ¿cierto? Ahora, digamos que yo quiero crear digamos que de todas maneras quiero crear la carpeta de interacciones por alguna razón. Igual no van a ser muchas las interacciones que pueda colocar. La coloco dentro de support interactions acá. Pero esta carpeta y también esta, la de tags, de tareas, recordemos, interacciones son las tareas, las acciones chiquiticas que hace el usuario, como el clic, escribir, scroll, las cosas así puntuales. Tareas es ya la composición de esos para ejecutar pues una acción ya más grande. Entonces, para hacer login, en el login de ahorita tenemos que hacer tres acciones, ¿ve? Tres interacciones. Tres interacciones más en una tarea. Entonces, ¿qué pasa? Yo las puedo ejecutar en interactions y, perdón, las interacciones pequeñas en la carpeta de interactions y las puedo colocar también aquí en tags. Pero pues digamos que es relativamente digamos que innecesario porque Cypress ya me permite por defecto un enrutamiento que internamente me permite, por ejemplo, en este caso con commands. Ahora, digamos que yo no quiero para tener todo en un solo archivo, necesito varios archivos y organizarlos acá. Entonces yo lo que puedo hacer es que si voy al archivo que está dentro de support que se llama end-to-end.js, miren que aquí yo es donde le indico qué acciones va a ejecutar. Entonces, digamos que yo quiero ejecutar en interactions, no sé, interactions, voy a ejecutar así directamente, .js. Y aquí voy a comenzar a crear comandos, commands, y entonces aquí comienzo a agregar, perdón, .add, lo mismo que ya habíamos visto desde antes. Entonces quiero, no sé, crear en interacción un clic, pues ahí ya tiene su clic, pero entonces digamos que es un clic, no sé, forzado. Un clic forzado. Entonces yo coloco acá, entonces coloco que reciba un selector. En realidad, Cypress también tiene la opción de clic forzado dentro del mismo cliente. Entonces, pues digamos que es una súper redundancia, pero digamos que haga para el ejemplo. De hecho, por eso les digo que es innecesario. Entonces, get, vamos a aceptar el selector acá. Selector acá y punto clic y ejecuta aquí el force, los puntos, true. Entonces, digamos que dentro de interacciones hice este. Ahora, dentro de tags, entonces creo el archivo de tags .js. Entre tags, Cypress .commands.add. Entonces aquí, como le decíamos ahorita, para hacer un login, por ejemplo. Entonces ya aquí, ya para no estar repitiendo todos los pasos, entonces username, password. Listo, entonces aquí ci.get. Entonces aquí ya llamo los click, y así sucesivamente. Entonces ci. De hecho, espera. Digamos que aquí el selector del username. No, perdón. ci.get.type. Qué pena. Type. Entonces aquí que escriba el username. Aquí también type. Password. ci.get para el botón. Y al botón si le damos clic. Entonces, esto es una tarea. Ahora, resulta que es que esto yo ya lo podía hacer en los comandos de Cypress, o sea, yo ya lo podía hacer aquí por defecto. Entonces, ahí es donde uno mira, hey, esto es opcional.
De hecho, normalmente no se usa. De hecho, cuando uno va a mirar en Cypress, es poco común que se use tal cual el screenplay, pues como se usa. Lo que se hace es, digamos que usar los comandos para interacciones y para tags. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer así. Y lo único que tendría que hacer para que estos archivos sean válidos y efectivamente me creen comandos es agregarlos aquí, importarlos acá. Import, punto, en este caso la carpeta de interactions, slash interactions. Luego import, punto slash, en este caso va a ser tags, punto task, a la carpeta la escribí mal. Y listo. Y de esta manera escribo estos archivos que quiero de acá, también ya van a ser válidos para todo el proyecto. Ahora, vuelvo, repito, es innecesario, no es algo que Cypress, digamos que haya diseñado. De hecho, dentro de la documentación de Cypress se explica por qué este tipo de cosas no son necesarias, sino que solamente usando el commands es suficiente. Finalmente tenemos dos carpetas más, que es la de questions, que es donde van a estar nuestras aserciones. Aquí vamos, aquí vamos a otro tema. Y es que las aserciones dentro de Cypress se hacen con el should. Resulta que, digamos que es ahí donde, digamos que Selenium, digamos que se queda atrás porque Selenium tiene que importar muchos de esos elementos y que tiene que llamar muchas clases y eso le arma mucho código. En ese orden de ideas, yo simplemente necesito ante cualquier código, entonces, por ejemplo, digamos que después de visitar esta página, yo quiero confirmar que si estoy ahí, yo voy a la URL y simplemente escribo punto should y ya aquí verifico que, no sé, have test, have.test y en ese orden de ideas, de esta manera verifico, no sé, el test que quiero verificar. Entonces, en este caso, que esté en que contenga login portal. Entonces, por ejemplo, entonces ya de esta manera verifico y me ahorro el tema de las questions. Realmente sería una redundancia, digamos que colocarlo aparte. Y finalmente, el user interface, ese sí es necesario. El user interface eh, básicamente hace referencia, ese va acá en interactions, user guión bajo interface. Este sí es súper necesario. Y este es básicamente, para no hacerles largo porque ya estamos sobre la hora, es, es la carpeta, el user interface, hace referencia a donde vamos a mapear los elementos. ¿A cómo así que mapear? Donde vamos a colocar los selectores. Selectors. Selectors.js. Entonces, en ese orden de ideas, aquí en el user interface es donde vamos a colocar los selectores. Entonces, esta carpeta sí definitivamente la necesitamos, la vamos a usar muchísimo. Y para hacerles corto, porque como dije ya estamos sobre la hora, eh, yo que les recomiendo, es bueno que conozcan el screenplay, de qué consta, de qué funciona, que es un patrón de diseño que nos permite pues un orden, un encarpetado, eh, pero, pero es bueno también que sepan que hay varios frameworks que no todos los frameworks lo necesitan. Es más común usado en Selenium, pero hay herramientas, digamos que herramientas no, proyectos, perdón, se me fue acá, estaba buscando esto, proyectos donde sencillamente se adaptan, toman lo mejor de cada patrón de diseño y simplemente lo adaptan a sus proyectos. Entonces, en este caso, yo personalmente, ¿qué haría? Yo no necesito este de interactions porque ya tengo los comandos y ya tengo los pasos que por defecto vienen en Cypress y los puedo tener aquí en commands. Las tags, sí, sí las puedo tener, de pronto las puedo separar como tags, digamos que dependiendo
como no estamos en una, digamos que es funcional, la programación que usa Cypress es funcional y no es basada en objetos, no es orientada en objetos, entonces podría tener una carpeta de tags, esa sí, sí es opcional, pero pues se puede usar, y tener como tareas para API, tareas para UI y tenerlas ahí. Ya si son muchas tareas, mucho código, ya puedo generar más archivos y ordenarlos, no sé, por páginas, por usuarios, podría, digamos que ordenarlos de cierta manera, pero usando los comandos de Cypress, que Cypress, pues en su documentación les explica bien cómo usar los comandos. Igual esto los vamos a ver finalmente, vamos a estarlos viendo en las dos clases que siguen, vamos a estar involucrándonos más con los comandos, pero pues bueno. Eh, ya para una conclusión, Screenplay, como les dije, es un patrón de diseño que nos permite un mejor encarpetado. Para Cypress, resumiendo, no necesitamos todas las carpetas porque Cypress tiene muchas ventajas y le lleva muchísimos pasos por delante a Selenium en cuanto a framework, en cuanto a organización, porque Selenium no es un framework completo, mientras que Cypress sí. Y en ese orden, y siguiendo esos pasos, en ese orden de ideas, sencillamente podemos omitir algunos de estas carpetas. Ahora, voy a dejar hasta ahí la grabación, muchachos, y de ahí pasamos a las preguntas que puedan tener.